Vale. Tratemos de empezar con un repaso de lo que estábamos viendo, bueno, de lo que estaban viendo con Hugo, que era básicamente el teorema de recursión. Básicamente lo que queremos probar es que dada una función arbitraria sobre algún conjunto y un elemento distinguido del conjunto, entonces va a haber una única función que vaya de los naturales hacia nuestro conjunto X de tal forma que se cumplan dos condiciones. La primera es, haz al elemento que tú me hayas dicho, yo voy a mandar al cero, es decir, yo voy a empezar donde tú quieras que empiece. Y además, para calcular el siguiente valor de mi función, lo que voy a hacer es tomar el valor anterior y aplicarle la función que tú me dijiste como si fuera una especie de regla de cálculo entre valores. Yo tengo que el valor de h de n es 40 y entonces para llegar al valor de h de n más 1 es tomar f de 40. De esta forma, esta f, este nuevo proceso para calcular el siguiente valor, solamente va a depender del resultado anterior, lo cual, bueno, va a ser algo restrictivo eventualmente y por lo tanto eventualmente van a haber muchos teoremas de recursión. No se restringe solamente a uno, pero bueno, por algo se tiene que empezar. Básicamente se usa para demostrar, no estoy seguro de si todos, pero creo que absolutamente todos. Y pues bueno, básicamente lo que se habían quedado era en la demostración del teorema. O habían definido, pues lo habían tomado el conjunto de todas las funciones adecuadas. Esa definición de ser adecuada también dependía tanto de x0 como de la función f. Pero bueno, por el contexto se entiende que una función sea adecuada. Donde bueno, las funciones adecuadas eran aquellas que cumplían ciertas cosas. La primera es que pues 0 pertenecía al dominio y que además g al evaluarse en 0 fuera a dar al elemento x0, que si se dan cuenta es como pedir una especie de equivalente de la primera condición que se pide a la función que queremos que exista en el teorema de recursión. La siguiente condición es que nuestra función g vaya de un subconjunto de los naturales hacia nuestro conjunto x. De alguna forma, pues lo que queremos de estas funciones adecuadas es que sean como una especie de aproximación. Nosotros queremos tener nuestra función h definida en todos los naturales y a lo mejor g va a estar definida nada más hasta cierto punto. Y como queremos que estas funciones adecuadas realmente sean aproximaciones, vamos a pedir lo siguiente. Es que si tenemos al sucesor de un número natural adentro del dominio de nuestra función g, vamos a pedir dos cosas. La primera es que n, el predecesor del sucesor de S de n, también esté en el dominio de g. Bueno, si es que tiene sentido llamarlo predecesor, pero bueno, entendemos que hay una especie de relación predecesor-sucesor. Entonces, si S de n va a estar en el dominio, entonces n también tiene que estar. Que de alguna forma esto nos dice que el dominio de nuestras funciones g van a estar cerradas hacia atrás. Y luego que las funciones adecuadas tengan que cumplir esta regla de cálculo, que es básicamente como pedir una especie de equivalente de la segunda condición, que para calcular el valor en el siguiente número pues sea lo mismo que tomar el valor en el anterior, que pues para eso se pide que el anterior también esté en el dominio, y entonces le apliquemos la función f, que es exactamente lo mismo que queremos de nuestra función h. Y entonces básicamente recolectamos a todas las funciones adecuadas dentro de un conjunto A
Y entonces con esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues resultaba ser que era un sistema de funciones compatibles, donde un sistema de funciones compatibles era básicamente que siempre que tengamos dos funciones, estas dos funciones sean compatibles. ¿Y qué significa que dos funciones sean compatibles? Pues que siempre que tengamos un elemento en el dominio de las dos funciones, pues ambas funciones estén de acuerdo de a dónde se debe enviar ese elemento. Es decir, que siempre que tengamos a alguien, un X en la intersección del dominio de F y el dominio de G, tanto F de X como G de X tengan que ser exactamente lo mismo. Y otra forma un poquito más interesante de reformularlo, y hasta cierto punto que puede ayudar a no utilizar tantas abreviaciones de fórmulas, como utilizar directamente dominio, intersección, evaluaciones de cosas y todos estos tipos de cosas. Es decir, que siempre que tengamos tres elementos, si tenemos A, B y C, si tenemos que AB pertenece a F y AC pertenece a G, entonces B tiene que ser igual a C. Que si se dan cuenta, bueno, estas dos cosas son básicamente equivalentes, porque en este caso A juega el papel de X, que va a estar emparejado con elementos de tal forma que los pares pertenezcan a F y a G, pues va a estar A en el dominio de los dos. Y justo tanto B como C van a ser respectivamente F de X como F de A como G de A en este caso. Y pues la conclusión es que esos elementos deben ser iguales. El resultado de evaluar cada una de las respectivas funciones son exactamente lo mismo al evaluarse en A, que en este caso de arriba pues es X. Que bueno, porque esta segunda forma es interesante también, porque si se dan cuenta se parece mucho a la definición de que una relación sea función. Es tomar dos elementos, bueno, dos pares ordenados dentro de la misma función, en el caso de ver que una relación es función, de tal forma que compartan la primera entrada, y siempre que ocurra eso, entonces la segunda entrada debe ser exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora los pares ordenados viven dentro de diferentes relaciones, en este caso pues dentro de diferentes funciones, porque aquí estamos asumiendo directamente que tanto F como G se toman dentro de un sistema de funciones compatibles, que bueno, que es un conjunto de funciones, bueno, no dentro de un sistema de funciones compatibles, sino de un conjunto de funciones, perdón. ¿Y qué es lo que pasa? Pues como esta definición de acá abajo, que es exactamente la misma, está muy cerca de la definición de que algo sea función, pues eso básicamente nos ayuda a demostrar una equivalencia de ser un sistema de funciones compatibles a que básicamente la unión de la familia sea función. Es exactamente lo mismo decir una cosa que otra. Y pues para eso se utiliza esto de acá. Tú tienes, para demostrar que esta cosa es función, pues te tomas un par A, B y A, C adentro de la unión de F. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que van a existir dos funciones dentro de la familia, de tal forma que cada una contenga un par distinto. Y entonces vamos a estar básicamente en esta situación de acá. Tenemos un par en una función y otro par en otra función. Como simplemente sabemos que existen las funciones dentro de la familia de tal forma que contienen los pares, no podemos decir que es la misma. Pero ¿qué es lo que pasa? Como esto es un sistema de funciones compatibles, podemos concluir que la segunda coordenada coincide. Y eso es justo lo que necesitamos para ver que la unión de F es función. Y bueno, a lo mejor escrita de esta forma la definición de ser un sistema de funciones compatibles estaría bien, creo que viene implícito decir que lo que hay dentro de F son funciones, porque en el caso contrario no estoy seguro de si se da la equivalencia. Probablemente sí, probablemente no, pero bueno,
Ahora, bueno, sí, viene implícito definitivamente, porque estamos utilizando esta notación, f de x y g de x. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Una vez teníamos este sistema de funciones compatibles, pues ya tenemos esta equivalencia, y en particular podemos decir que la unión es una función. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esta unión de f? Pues que yo la puedo definir como h. Yo, una vez la defina como h, es fácil demostrar estas cosas. ¿Por qué? Porque una vez tenemos un sistema de funciones compatibles, realmente la forma de calcular una unión, la unión de un sistema, lo que hacemos para evaluar, es decir, la unión de f evaluado en algún elemento x del dominio, va a ser exactamente lo mismo que alfa de x para algún x en para algún alfa dentro de la familia, de tal forma que x pertenezca al dominio de alfa. ¿Por qué? Pues básicamente porque si estamos diciendo que x pertenece al dominio de esta función de acá, pues eso significa que existe, uno puede hacer un cálculo y el dominio de la unión de un conjunto de relaciones va a ser la unión de todos los dominios. Y entonces, si x está en el dominio de esta unión, va a estar en el dominio de alguna de las cosas de la familia. Es decir, va a estar en el dominio de alguna función alfa. Con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a existir este alfa de tal forma que x pertenezca al dominio. ¿Y por qué podemos concluir la igualdad? Pues básicamente, como alfa pertenece a la familia de funciones, pues esto nos dice que alfa está contenido en la unión de f. Como alfa está contenido en la unión de f, pues ¿qué es lo que va a pasar? Alfa de x es el único elemento de tal forma que x, alfa de x, pertenezca a alfa. Pero entonces, x, alfa de x también va a pertenecer a la unión de f. Y sabemos que f es función. Y entonces la unión de f evaluado en x va a ser el único elemento de tal forma que el par x unión de f de x pertenezca a la unión de f. Pero este par ordenado ya pertenece a la unión de f. Y por lo tanto, esta cosa es, por definición, la unión de f evaluado en x. Y básicamente así es como se calculan la unión de un sistema de funciones compatibles. Y como se calcula todo de esta forma, tomando alguna de las funciones de dentro y evaluándolas como lo hacemos usualmente, pues las propiedades que vamos a querer de la función h, que repito, la vamos a definir como la unión de f, salen directamente de las propiedades que cumplen las funciones adecuadas. ¿Cómo sabemos que h de 0 es x0? Pues simplemente tomamos alguna función adecuada, cualquiera, porque todas cumplen esto de acá. Y entonces h de 0 va a ser g de cualquier función, g de 0 con g cualquier función adecuada, y eso es x0. Y para el sucesor, pues también probaron con Hugo que dado un número natural, va a existir una función adecuada que tenga ese número natural en su dominio. En particular, va a haber alguien que tenga AS de n. Una vez tiene AS de n, entonces sabemos que tiene tanto a n y además se cumple esta cosa de acá. Y si se dan cuenta, si tenemos que h evaluado en algo es lo mismo que g
evaluado en algo, siempre y cuando esa cosa esté en el dominio de la función adecuada g, pues entonces el resultado de acá arriba sale de agarrar una función adecuada que tenga SDN y sustituir g por h, porque básicamente ambas se evalúan igual de la misma forma. Y de hecho, en la ecuación simplemente se sustituye g por a, donde g se evalúa es en SDN y en n mismo. Y si ya tenemos que SDN pertenece al dominio de la g adecuada, n también va a pertenecer al dominio de la g adecuada. Por lo tanto, tendríamos algo de este estilo: g de SDN, h de SDN es lo mismo que g de SDN, pues h es una extensión de g, que esto, por ser g adecuada, f de g de n es lo mismo, y además g de n, por ser h una extensión de g, es lo mismo que f de h de n, que es justo lo que queríamos como segunda condición del teorema de recursión. Y entonces, con esto ya tenemos que h, tenemos la existencia de una función h que cumple estas dos condiciones. ¿Por qué se da la unicidad? Pues básicamente podemos probarla por inducción. Podemos probar por inducción que para todo... Bueno, podemos suponer que existe un h' de tal forma que h' cumple las dos condiciones de acá, nada más sustituyendo h por h', y entonces podemos tomar a como el conjunto de todos los números naturales, de tal forma que h de n es lo mismo que h' de n. Y entonces podemos utilizar el principio de inducción para, podemos demostrar que este conjunto es inductivo, y entonces por el principio de inducción tendríamos que esta cosa es igual a n. ¿Y cómo se demuestra la inducción? Pues básicamente esta condición de acá nos regala que nos regala el caso base, porque h de 0 es x0 y h' de 0 es x0, por lo tanto tienen el mismo valor. Y en este caso, pues si sabemos que h de n y h' de n son lo mismo, pues al aplicarle f a los dos valores van a seguir siendo lo mismo. Y por un lado eso va a ser h de SDN, y por el otro lado eso va a ser h' de SDN, porque ambos cumplen esta ecuación de aquí arriba. Y entonces con eso ya tendríamos que la función que existe es única. Y luego, ¿cómo se llama? ¿Qué quería decir de esta cosa? Bueno, una vez ya tenemos terminada la demostración, pues ¿qué nos dice el teorema de recursión? Si se dan cuenta, pues una de las cosas que podemos hacer es que, ya que la función que existe del teorema de recursión es única, es poder darle una notación. Así que lo que vamos a hacer es justo eso. Definición: a la única h que va de omega hacia x que cumple el teorema de recursión, que bueno, esta h que existe y es única, pues la existencia y la unicidad dependen de quién sean la función f y el elemento que ya hemos dicho, así que vamos a darle una notación que dependa de eso. La denotamos f elevado a la espacio en blanco, de x0, que es una función de los naturales en x.
Pequeña observación, al evaluar la función no sustituimos el valor aquí como lo hacemos usualmente con evaluar funciones, sino que lo sustituimos aquí arriba, un poco en la zona, como si fuera la zona de un superíndice. Y en este caso, una vez teniendo esta nueva notación, pues ¿qué nos dice el teorema de recursión? El teorema de recursión nos dice que f aplicado 0 veces a x0 es x0 y f aplicado sdn veces a x0 es f de f aplicado n veces a x0. Es decir, la función h del teorema de recursión es: dime cuántas veces quieres que te repita la función que me dijiste al elemento que me dijiste. Y nada más. Eso es lo único que dice el teorema de recursión. La existencia de la función repite tantas veces como tú me digas. Y bueno, como estamos con el 0, pues si se dan cuenta aquí, bueno, importante que los naturales los definamos como por el 0 si quieren meterse en esa discusión, no sé. Pero aplicar una función 0 veces a un elemento es devolver el elemento en sí mismo. Y pues nada, con esto, con esta notación nueva, pues ya tenemos como una forma más intuitiva de entender el primer teorema de recursión. El problema es que, como les decía, el primer teorema de recursión tiene sus limitaciones. Porque realmente, cuando estamos hablando de recursión, uno no trata la recursión de esta forma. Bueno, no necesariamente. O al menos no cuando nos la presentan, yo que sé, en bachillerato y programación y otros lugares del estilo. Porque uno comienza a utilizar recursión de formas un poquito más laxas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo escribo 1 más 2 más 3 más 4 más punto 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 más n menos 1 más n? Una suma de elementos de una sucesión típica que lleva la suma de Gauss. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues que realmente aquí dentro hay una recursión. Si se dan cuenta, pues esto hasta cierto punto asume que siempre que uno anda utilizando puntos suspensivos, uno asume que de cierta forma esto ya nos dice que el patrón que nosotros llegáramos a entender es el que se va a seguir, que hay una forma, una regla ya implícita de andar calculando los siguientes valores de esta sucesión. Y de eso pues es básicamente recursivo. Realmente la forma en la que uno definiría formalmente esto pues sería decir, pues vamos a empezar con el primer elemento, donde bueno, el primer elemento lo vamos a denotar con el 0 y va a ser 1, y ya después al siguiente pues va a ser 1 más 2, y al siguiente pues va a ser 1 más 2, perdón, es justo como el resultado de lo que mandamos al 0 y luego le sumamos 2, y en este caso pues fue lo que mandamos al 1, que bueno, en este caso pues el resultado de 1 más 2 sería 3, y luego le sumamos 3 y así sucesivamente.
Es decir, hay incluso dos procesos recursivos. Hay un proceso recursivo que te dice, vale, el primer elemento de la sucesión va a ser el 1, el siguiente va a ser el 2, el siguiente va a ser el 3, y ya todos estos son el siguiente del resultado anterior. Es decir, la forma de conseguir, de saber cuál es el elemento que sigue aquí dentro de los puntos suspensivos, es que va a ser el sucesor del 4, el 5. Y después, una vez tenemos esa sucesión de elementos, lo que vamos a tener es decir recursivamente, ah, vale, esta suma hasta acá es realmente la suma hasta acá, y después sumarle el último elemento. Y así sucesivamente. Yo quiero saber cuánto es el resultado de esta suma de acá. Pues realmente el resultado de esta suma hasta n va a ser lo mismo que el resultado de la suma hasta n-1, y después sumarle n. Así que si se dan cuenta, esta notación tan inocente de puntos suspensivos realmente esconde recursiones. Otras formas, otros lugares donde vemos pues recursiones es justo en programación. Uno tiene una función, llamémosla foo, que acepta algún parámetro, y entonces va a hacer cosas. Va a tener líneas de código, y eventualmente cuando hablamos de recursión en programación, pues hablamos de recursividad, cuando una función es recursiva, y lo que siempre nos dicen es una función es recursiva cuando dentro de su algoritmo se llama a sí misma, es una función que se llama a sí misma. Y entonces aquí veríamos que en algún momento foo va a llamar a la función foo, probablemente con parámetros distintos. Y entonces toma la función foo y pues puede que siga haciendo cosas, y eventualmente va a tener una instrucción para regresar el valor que haya calculado o lo que sea. Y entonces en este caso pues esto se ve como repetir exactamente lo mismo a exactamente el mismo proceso para calcular el siguiente valor de una sucesión respecto al anterior. Y a lo mejor es tentativo decir sí, porque uno puede decir, ah, vale, claro, para calcular como el siguiente valor, si es que esta función hablara de naturales y fuera pues justo de forma recursiva, que para calcular n+1 a lo mejor calcula el valor de n o algo del estilo, para que se parezca un poquito más a la recursión de los naturales, que también está esa cosa, esta recursión, esta recursividad de acá, estas funciones recursivas, como que a priori no parece que necesiten estar ligadas a los números naturales, lo cual es una buena pregunta que se hagan. Realmente, ¿qué estructura hay aquí de fondo? Y entonces uno puede decir, pues sí, realmente hacemos el mismo proceso siempre, que es la función foo. Y pues a lo mejor para ver por qué realmente no es tan sencillo, es hablar de algo que no se pueda definir fácilmente, o directamente no se pueda definir mediante el primer teorema de recursión, como lo es la función factorial. Uno, si ya conoce la función factorial, pues básicamente es aquella función que al 0 factorial es lo mismo que 1, perdón. Y luego, si tenemos, si queremos calcular s de n factorial, que es lo mismo que n+1, que bueno, lo voy a escribir de esa forma porque creo que esto se suele ver más así.
es lo mismo que n más 1 por n factorial. Y ya, ahí uno tiene definida la función factorial. Y pues se ve bastante como el teorema de recursión, ¿no? Tenemos como a dónde mandamos al primer elemento y tenemos cómo conseguir el siguiente elemento en términos del anterior, ¿no? Y la cosa es que no es tan sencillo. Y para verlo, pues hagamos una tabulación rápida de cuáles son los primeros valores. 0 factorial es lo mismo que 1, por definición. 1 factorial, que es 1 es el sucesor del 0, va a ser lo mismo que 0 factorial, que 1 por 0 factorial. Que bueno, es lo mismo que 0 factorial por 1, pero bueno, para mantener cierta consistencia. 2 factorial es lo mismo que 2 por 1 factorial. Y bueno, también 1 por 0 factorial es 1 por 1, que es 1. Y 2 por 1 factorial es 2 por 1, que vuelve a ser 1, no. 2 por 1 no es 1. 2 por 1 es 2. 3 factorial es lo mismo que 3 por 2 factorial, que es lo mismo que 6. 4 factorial es lo mismo que 4 por 3 factorial, que es 24. Y finalmente 5 factorial es lo mismo que 5 por 4 factorial, que esto es lo mismo que 120. Y entonces aquí la pregunta es, exactamente quién sería la función f que le tendríamos que dar al teorema de recursión para que nos devuelva la función factorial. Y pues bueno, la primera condición no parece tener mucho chiste. Parece que está bien definida. Al 0 lo mandamos a quien nos diga, a quien nosotros digamos. Y en este caso, pues al 0 lo mandamos hacia donde nosotros digamos. Lo problemático es esta segunda condición. Y entonces, ¿quién es esta función? Y pues bueno, el spoiler es que esa función no puede crearse la función factorial mediante el segundo teorema de recursión. ¿Por qué? Si se dan cuenta, una vez tenemos la función, lo que nos dice el teorema de recursión es que para calcular el siguiente valor, voy a meterle a la función solamente el valor anterior. Es decir, a la hora de calcular el siguiente valor, solo puedo conocer el valor anterior de la función. Y eso que nos diría que para calcular 5 factorial, que es 120, lo único que conoceríamos sería 24. No conoceríamos que estaríamos calculando el factorial de 5. Solamente estaríamos calculando sabiendo que el valor anterior fue 24. Y lo mismo para calcular el 24. Solo sabríamos que el valor anterior fue 6. Lo mismo para el 6. Solo sabríamos que el valor anterior fue 2. Lo mismo para el 2. Solamente sabemos que el valor anterior fue el 1. Y finalmente, para el 1 lo mismo. Solamente sabríamos que el valor anterior fue el 1 también. Es decir, si tuviéramos una función que nos devolviera el resultado del siguiente factorial siempre que le metamos al anterior, es decir, que f de 24 es 120 y f de 6 es 24, pues para que se cumpla en todos los casos, esto nos debería decir que f de 1 sea 2, porque 2 factorial es 2 por 1, que es 2, y el valor anterior, el resultado del factorial anterior era 1,
pero a la vez el resultado de 1 factorial, que es 1, que es calculado nada más mediante el valor anterior del factorial, que también es 1, nos diría que f de 1 debe ser 1. Es decir, esta función f de repetir, que nada más repite un solo proceso para calcular el siguiente valor del factorial, solamente conociendo el factorial anterior, no sabiendo de quién es el factorial, no puede existir, porque no sería una función. Y entonces ahí está el problema. Y si se dan cuenta, el problema es que para calcular el siguiente valor, para calcular el 5 factorial, yo solamente puedo conocer el 24, pero no puedo saber que estoy calculando el valor del 5. Entonces, el siguiente teorema de recursión viene a solventar justo eso, justo ese problema, que es que vamos a generar un teorema de recursión que nos permita decirle, oye, el valor del que quiero calcular la función es este. Yo no estoy calculando el valor de la función h en 3, lo estoy calculando en 300. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente, spoiler, este teorema ya se lo dieron, que ya lo vieron con Luis, que creo que lo llama lema de recursión. Y bueno, yo lo voy a llamar segundo teorema de recursión, básicamente porque ese es el nombre con el que lo conozco de toda la vida. Probablemente coincida en varios sitios, probablemente no, pero bueno, para que lo sepan. Segundo teorema de recursión. Vamos a tomar una función f que vaya de los naturales cruz x en x. Es decir, antes esta regla de cálculo que nos decía cómo calcular el siguiente resultado en términos solamente del resultado anterior, ahora, aparte de conocer el resultado anterior en una de las entradas, le vamos a poder decir exactamente en qué paso de nuestra recursión estamos. Sea f de omega cruz x en x y un elemento x0 en el conjunto x. Entonces existe, bueno, voy a usar un poquito de notación. Existe una única función h que va de omega en el conjunto x, de tal forma que pase lo siguiente: al 0 te lo mando a quien tú me digas, al elemento que tú hayas decidido, x0, y para calcular el siguiente valor, ¿cómo se llama? Lo único que tienes que hacer es agarrar la función de cálculo que tú me diste, es decir, tú me diste un procedimiento para calcular el siguiente valor en términos del número natural anterior y el resultado en dicho número de la función h. Y con esto ya tenemos las dos condiciones que cumplirá esta función h de teorema de recursión. Insisto, la función f, piénsenla como un método de cálculo, un algoritmo, una forma de construir el siguiente valor. Y esa forma de construir el siguiente valor va a necesitar solamente conocer cuál es el paso en el que estamos, donde, bueno, aquí hay una pequeña puntualización, y cuál es el resultado anterior que llevamos calculado. Y bueno, esta puntualización que les digo es que realmente este segundo teorema de recursión tiene una segunda variante, solamente en esta segunda condición, que es que
a veces se puede ver que escrita como h de el sucesor de n es lo mismo que f de s de n, h de n. ¿Y por qué es esta variante? Pues aquí justo les estaba queriendo decir que para calcular el siguiente valor solamente necesito conocer el paso en el que estoy, pero aquí se ve raro porque no le estoy diciendo el paso en el que estoy, sino el paso anterior. Pero bueno, si conozco el paso anterior, pues sé el paso en el que estoy, simplemente necesito aplicar la función sucesor. Y en este caso, pues esta variante pues solamente arregla eso. En vez de decirle el paso anterior a la función, le digo directamente cuál es el paso en el que estoy. Quiero calcular h en este número k. Pues dame el número k. En este caso, pues quiero calcular el valor de la función en algún número k. Pues dime su predecesor. Dime el único elemento n que bajo la función sucesor, que sabemos que es inyectiva, va a dar al número n. Así que, bueno, por si lo llegan a ver diferente en algún otro libro. Pero si se dan cuenta, si conoces a n, conoces claramente el sucesor de n, simplemente le aplicas la función sucesor. Y si conoces al sucesor de n, pues como la función sucesor es inyectiva, claramente también deberías conocer a n. Así que en ese sentido, las dos son totalmente lo mismo. Y la prueba de este segundo teorema de recursión también ya la vieron con Luis. Porque sí, básicamente fue el teorema que vieron enunciado como lema de recursión. Y la prueba que se haría conjuntistamente es exactamente la misma, solo que pues escrita más en el lenguaje usual de la teoría de conjuntos en vez de utilizar el lenguaje de la teoría de categorías y tener detalles extras sobre hacer la construcción dentro de la categoría de conjuntos abstractos. Pero ¿cómo se llama? Pues bueno, ya que aprovecho que técnicamente la prueba ya la tienen, pues nada más voy a mencionar por encima ciertas cosas para que a lo mejor les ayude a entender esa prueba de allí y también para entender una prueba futura que haremos en otro teorema de recursión. Porque ¿qué es lo que se hace en ese teorema? Lo que hacen para crear el segundo teorema de recursión es utilizar el primero mediante una función auxiliar. Definen una función, no recuerdo cómo la llaman, voy a llamarla g, que va de omega por x hacia omega por x, donde hace ciertas cosas que dice que g de algún par n, x es lo mismo que aplicar sucesor al elemento de la izquierda y ponerlo en la primera entrada, y en el lado derecho es aplicar f a nunca recuerdo bien cómo es, porque bueno, como hay dos versiones, nunca recuerdo en cuáles se tienen que poner ciertas cosas. Así que bueno, creo que es f de n, x. Y se define la función exactamente de esta forma. ¿Por qué se hace así? Y es justo lo que quiero andar un poquito. Si se dan cuenta, el problema del primer teorema de recursión respecto al segundo teorema de recursión es justo no poder recordar, no poder decir exactamente en qué paso de la recursión estamos, cuál es el valor que estamos queriendo calcular. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo único que va a poder conocer nuestro método de cálculo es el valor anterior.
realmente nuestro método de cálculo para calcular el siguiente valor solo puede conocer el valor anterior. Entonces, si queremos decirle a la función, oye, si queremos susurrarle, oye, estamos calculando el centésimo valor, pues la única forma de decírselo es decírselo como entrada de la función. Y en este caso es lo que vamos a hacer. Es como generar una especie de memoria temporal. Vamos a tener esta función g de acá, perdón. Y lo que vamos a hacer es decir en la izquierda, mantener un registro de exactamente en qué paso estamos. Y entonces, una vez tenemos en qué paso estamos, para calcular el siguiente valor, pues bueno, en la izquierda solo vamos a tener nuestro registro de en qué paso estamos, pero en la derecha, ya una vez sabemos antes en qué paso estamos y exactamente justo en el valor de la derecha, lo que vamos a querer tener es el resultado que nos interesa de la función que queremos calcular. Lo que queremos tener en la derecha es el registro de esto, es decir, el valor de h. Y entonces, si tenemos a la derecha guardado cuál es el valor de h, pues para calcular el valor de h en el siguiente número, pues ya vamos a tener el valor de h en el número anterior, y además, como tenemos un registro de en qué paso de la recursión estamos, vamos a tener dentro de este par ordenado toda la información necesaria para calcular el siguiente valor de nuestra función h utilizando f. Es decir, vamos a utilizar de forma temporal omega, bueno, esta componente de la función como el registro, es decir, oye, estamos en este paso, y a la derecha vamos a calcular lo que realmente nos importa. Y una vez tenemos eso construido mediante el primer teorema de recursión y teniendo todos los valores de nuestra sucesión h guardados aquí, simplemente nos olvidamos de que teníamos omega acá y nos quedamos con la segunda entrada, es decir, proyectamos hacia x. Y eso es lo que se hace en el segundo teorema de recursión. Uno tiene esta función auxiliar y entonces definimos por el primer teorema de recursión el resultado, bueno, y además con un elemento inicial particular que es 0,x0, porque justo, bueno, ahorita voy a ello. Tomamos el elemento 0,x0 que pertenece a omega por x, y entonces ya tenemos aquí todo lo necesario para utilizar el primer teorema de recursión. Y entonces va a existir una única función que cumple dos condiciones, y ya le pusimos una notación especial, probablemente un poquito engorrosa para esta cosa que vamos a hacer acá, pero bueno, que es g a la algo del elemento inicial de 0,x0, y esto va a ser una función que va de los naturales en omega por x. Y entonces esta función es la única que cumple dos condiciones: que g a la 0 de 0,x0, es decir, no aplicar esta función g auxiliar a este par, nos devuelve el par directamente. Y aquí es justo lo que queremos. A la derecha es calcular, bueno, es tener guardado los resultados que realmente nos interesan, y queremos que al 0 lo mande x0, por eso lo definimos así. Y además la segunda condición, g a la sdn de 0,x0 es lo mismo que esta cosa de acá, que es g de g a la n de 0,x0. ¿Pero qué hace g? Bueno, probablemente calcular esto de acá va a ser un poquito más complicado, pero a ver si tabular ayuda. Primero tenemos 0,x0. G a la 0 es 0,x0. Luego g a la 1
va a ser el resultado de aplicar G a lo que ya teníamos, que es esto de acá. Pero ¿qué hace la función G? Tiene dos elementos, n y x, y calcula estos dos números por separado. ¿Qué hace en el lado izquierdo? Si se dan cuenta, nada más es agarrar lo que ya teníamos en el lado izquierdo y solamente aplicar sucesor. Es decir, aplicar sucesor de 0. Y luego del lado derecho hace cosas que nos interesan, que tienen que ver con f, pero dejémoslo ahí por un momento. Luego g a la 2. Si se dan cuenta, pues nuevamente es aplicar g a esta cosa de aquí arriba. Para el lado izquierdo, pues nada más es agarrarlo del lado izquierdo y aplicarle sucesor. Que bueno, de hecho aquí es sucesor de 0, es 1. Así que el resultado aquí nuevamente es aplicarle sucesor y por lo tanto será 2. Y entonces nuevamente g a la 3 de todo eso. Dije que iba a ser engorroso, así que pues bueno, no escribo lo de 0,x0, salvo pues en esta parte inicial de acá. G a la 3 pues va a ser 3. Y en la segunda componente, quién sabe. G a la 4, pues la adivinarán, será 4, porque es solamente aplicar sucesor al 3. Y así sucesivamente. Y si se dan cuenta, el número en el que evaluamos la función del teorema de recursión es el número que nos devuelve en la primera entrada. Que en la prueba que hace Luis se ve directamente como que la función generada mediante el teorema de recursión, g a la esto de 0,x0 y luego proyecto hacia omega o proyecto hacia la primera entrada, no estoy seguro de cómo lo habrá escrito en ese momento Luis, es exactamente lo mismo que la identidad en omega. Y eso es justo lo que prueba esta cosa que estamos observando acá. Y una vez teniendo esta observación de aquí de la izquierda, pues ya eventualmente se mete más con lo que hace con lo que pasa en la entrada de la derecha. Donde en la entrada de la derecha es lo que les digo. Lo que vamos a hacer es calcular los elementos de la sucesión H que nos importan. Y entonces como lo que nos importa dentro... lo que nos importa de la sucesión H es la segunda entrada de esta sucesión generada mediante el teorema de recursión. Lo que vamos a hacer es definir H como hacer la proyección hacia X o la segunda proyección de la función generada mediante el teorema de recursión, mediante estas cosas, mediante la función G y el par 0,x0. Esto por definición. Y ya utilizando esto calculado de forma previa, que de hecho creo que lo hacen como un pequeño lemita antes de meterse con las cuentas de la derecha, ya se van simplificando cosas, ya sea tanto porque se da esta identidad de acá y se puede cancelar e ignorar parte de lo que vaya apareciendo, o directamente por definición, porque pues bueno, en este caso tenemos 0,x0 y entonces calcular la componente de la derecha es agarrar el resultado de acá, bueno, sí, el resultado anterior, y aplicarle f al par directamente. Entonces esto es f de 0,x0 y entonces esto que es el resultado de evaluar en 1 la función h, porque la función h es nada más la segunda componente de esto, es justo lo que se pide aquí arriba: evaluar f en lo anterior, en f en el número anterior y el resultado de dicho número. Es decir, estamos evaluando f en el número anterior, que es 0, porque aquí estamos calculando 1, y el resultado del número anterior, que es la segunda proyección, que es x0. Así que, si se dan cuenta, pues en esto va a ser exactamente lo mismo. Las cuentas exactas para hacer esto de forma general, pues es básicamente lo que hacen con Luis.
Y con esto ya eventualmente se demuestra que esta función h, definida de esta forma, realmente cumple estas dos condiciones de acá. Y para demostrar la unicidad, el truco es exactamente el mismo: demostrarlo por inducción. Tomar el conjunto, tomar otra función h' de tal forma que también cumple estas dos condiciones, tomar el conjunto de las cosas, el conjunto de todos los naturales de tal forma que h y h' coinciden. Esta condición de arriba les va a regalar el caso base, y esta condición de abajo, como vincula al resultado de la función en el sucesor con el resultado en los valores anteriores, pues esto va a generarnos el paso inductivo. Y entonces, como eso haría que el conjunto sea inductivo, y entonces por el principio de inducción, o utilizar que omega es el mínimo conjunto inductivo, nos diría que dicho conjunto es todos los naturales, y por lo tanto h y h' coinciden en todos los puntos. Y con eso ya tendríamos demostrado el segundo teorema de recursión. Insisto, esto no es una prueba completa ni de lejos, porque pues no me estoy metiendo casi nada a las cuentas, pero pues bueno, ya las vieron, y creo que es más importante tener esta intuición en mente, especialmente este truco de ver como una especie de función auxiliar en la que le creamos una memoria en la que vamos guardando elementos que nos interesan para poder utilizarlos después, y ya una vez calculado toda la sucesión de cosas, ignorarla. ¿Y por qué? Pues porque eventualmente eso nos ayuda a construir cosas que este segundo teorema de recursión es incapaz de hacer. Que eventualmente hay otros teoremas de recursión más fuertes que ya engloban esos casos. Pero para meternos un poquito en materia de esto, veamos. Utilicemos este teorema para ahora sí definir bien la función factorial. Y voy a... Probablemente parezca hasta cierto punto arbitrario, pero espero que termine quedando claro de exactamente por qué se hace este procedimiento. Si nosotros queremos definir la función factorial mediante nuestro nuevo y flamante segundo teorema de recursión, tenemos que dar una función de un producto cartesiano a un conjunto X y un elemento inicial del conjunto X. El elemento inicial pues seguro que no va a tener muchos problemas, no va a tener mucho ruido. Nosotros queremos que 0 factorial sea igual a 1, y sabemos que el segundo teorema de recursión dice: al 0 lo voy a mandar a quien tú me digas, mi rey. Y entonces pues vamos a tomar x0 en omega, x0 igual a 1, que es un elemento de los naturales. Y obviamente x va a ser los naturales, porque queremos generar la función que va de la función factorial que va de los naturales en los naturales. Lo único que queda para utilizar el segundo teorema de recursión es definir la función f, que va de omega cruz x, que es omega, hacia x, que es omega. Y ahorita voy a utilizar que ya tenemos toda la estructura de los naturales para definir esta cosa, al menos la suma y el producto y sus propiedades básicas, donde voy a definir a f de n, m como, y seguramente aquí va a aparecer arbitrario, sucesor de n por m. ¿Por qué hago esto? Pues miremos la segunda condición que utilizamos de la forma en la que solemos definir el factorial. N más 1 factorial es n más 1 por n factorial.
me falta un símbolo de igualdad, claramente. N más 1 factorial. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una vez tenemos... Creo que va a ser un poquito más claro si primero muestro qué es lo que sale del segundo teorema de recursión con estas cosas. Por el segundo teorema de recursión, lo que va a pasar es que entonces existe una única h que va de los naturales a los naturales, de tal forma que h de 0 es x0, que en este caso es 1, y h del sucesor es lo mismo que f de n, h de n. Y entonces, pero bueno, f de n, h de n, sabemos cómo calcularlo. F en un par es aplica sucesor al de la izquierda y multiplica por el segundo. Que esto es lo mismo que f de... aplica el sucesor al de la izquierda, entonces es s de n por h de n. Y entonces tenemos esta condición de acá. ¿Y qué es lo que pasa con esta condición de acá? Pues si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que esto, salvo por la notación. Salvo escribir s de n como n más 1 y escribir h de n como n factorial, se ven idénticos. Y entonces, ¿cómo es que yo pude sacar esta función de la nada? Donde, bueno, ya la tenía más o menos visto de antes, pero ¿cómo la saca uno cuando no la tiene de antes? Y esto, pues bueno, es lo que a veces se le suele complicar a la gente, porque escrito de esta forma, pues como que parece que hasta cierto punto la recursión puede ser relativamente intuitiva, pero a la hora de querer definir las funciones que hacemos recursivamente de forma formal, pues se nos complica más la cosa. ¿Y cómo es que lo hacemos? Si se dan cuenta, aquí la función f nunca sabe exactamente quiénes eran n ni quiénes eran m. Eventualmente lo que queremos es meterlos al valor anterior de lo que queremos calcular y al resultado de dicho valor, pero a la hora de definirlo no sabemos quién diablos es. Entonces, perdón, lo que vamos a hacer es sustituir tanto n como h de n en la expresión que tenemos usualmente dentro de la expresión recursiva que solemos tener justo para el paso recursivo, que es básicamente esto. Nosotros lo que vamos a hacer es agarrar tanto a n como a h de n e irlos sustituyendo tanto por x como por y dentro de la expresión que solemos tener. En este caso de acá arriba, pues lo que tenemos es sustituir a n por una x. Dentro de esta expresión tenemos a x. Y en este caso de la derecha, lo que tenemos es al resultado de nuestra función evaluado en n. Esto lo vamos a sustituir por y. El resultado de nuestra función evaluado en n. Porque bueno, no, a la hora de definirlo pues no sabemos exactamente. Esto lo tenemos que ver como una sola cosa y no sustituir esta n de aquí adentro por x, sino sustituirlo por y. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez sustituimos eso, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda x más 1 multiplicado por y. Y entonces, ¿qué es lo que hace nuestro procedimiento? Una vez todos los números que son n y x los sustituimos como por cosas arbitrarias. Pues el proceso que hicimos fue agarrar a x, sumarle 1 y todo eso multiplicarlo por y, que es justo el proceso que se hace acá.
agarrar a un elemento X, que lo vamos a poner en el lado izquierdo, aplicarle sucesor y el resultado multiplicarlo por el otro valor que va a ser Y. Y así es la forma en la que encontramos la función recursiva. Bueno, la función que necesitamos para generar la función recursiva. Y eso es básicamente la forma de utilizar el segundo teorema de recursión. Pero pues bueno, resulta y resalta que este segundo teorema de recursión también va a tener sus fallos. ¿Por qué? Porque pues bueno, va a haber ocasiones en las que necesitamos conocer más cosas para calcular nuestras sucesiones. Por ejemplo, pensemos en la sucesión de Fibonacci. Empezamos con 0 y 1 y después decimos, para calcular el siguiente va a ser el resultado de los dos números anteriores. 0 más 1 es 1 y así que el tercer valor es 1. 1 más 1 es 2, así que tenemos esto. 1 más 2 es 3, así que es esto. 3 más 2 es 5, así que es esto. 3 y 5, 8. 8 y 5, 13. 13 y 8, 21. Y bueno, así nos seguimos. Si se dan cuenta, pues esto se ve muy similar. Tenemos valores iniciales. En este caso, pues bueno, se ve raro porque son 2. Y luego tenemos una regla de una forma de calcular los siguientes en términos de los anteriores. Esto deberíamos poderlo hacer porque pues lo acabo de definir. Si yo te digo, dame el 15º término, pues a lo mejor tardas, pero seguro que me lo puedes dar, asumiendo que este es el 0º término. Y esto se ve como recursivo. Llamemos f0 igual a 0, f1 igual a 1, y entonces f de n más 2 es lo mismo que f sub n más f sub n más 1. Y pues esto se ve recursivo. De alguna forma estará metido dentro del segundo teorema de recursión. Y pues bueno, la respuesta a esa pregunta es que no se puede. ¿Por qué? Porque el segundo teorema de recursión, a la hora de calcular los siguientes valores, solo nos permite conocer el último valor. No nos permite conocer el penúltimo valor. Y entonces, ¿cómo solucionamos eso? Pues justo para eso podemos utilizar el truco que utilizamos en el segundo teorema de recursión. Hacer una especie de memoria donde ya no solo conozcamos al último valor, sino también al penúltimo. Y dentro de ese penúltimo valor, y dentro de esa memoria, tener el penúltimo valor. Una vez con eso, mediante algún teorema de recursión anterior, calcular todos los valores, donde la sucesión ya no va a ser de todos los valores del teorema de todos los valores de la sucesión de Fibonacci, sino todos los últimos dos valores de la sucesión de Fibonacci, donde el primer valor, bueno, el término 0 va a ser 0, 1, y para calcular el siguiente es agarra el segundo término, pásalo a la izquierda, y el término de la derecha es el resultado de sumar los dos anteriores, es decir, 0 más 1. Que bueno, el resultado es 1. Y entonces nos seguimos. Pasamos el 1 de este lado y el resultado es el resultado de sumar los dos anteriores, que es 2. Y entonces tenemos 2 y 3, 3 y 5, 5 y 8, 8 y 13, 13 y 21. Y esto ya se ve como algo que sí se puede hacer mediante el teorema de recursión. ¿Cómo calculo el valor siguiente de esta sucesión de pares ordenados en términos del anterior? Muy fácil. El término de la izquierda es el término de la derecha del anterior. El término de la derecha es la suma de los dos términos que me diste. Y entonces, esto se puede hacer, creo que incluso con el primer teorema de recursión. No necesitas ni siquiera saber en qué paso estás. Así que con el primer teorema de recursión, construyes esta sucesión de acá y nuevamente proyectas
proyectas hacia la derecha, que en este caso voy a poner pi2 porque ambas componentes son omega. Y con esto puedo construir la sucesión de Fibonacci. Pero si se dan cuenta, tuve que hacer un truco sucio, un truco un poquito raro. Y a lo mejor puedo pensar como la sucesión de Tribonacci, que es más o menos lo mismo, pero empezando en 001. Y entonces, nuevamente, el siguiente es el resultado de sumar los 3 anteriores en vez de los 2. Y entonces este teorema de recursión provisional que hice mediante un módulo de memoria raro, inspirado en el segundo teorema de recursión, no me va a servir, porque voy a necesitar otro módulo de memoria donde voy a calcular una sucesión con los 3 últimos números de la sucesión de Tribonacci. ¿Y qué pasa? Y entonces con esto ya puedo salir al paso. Si necesito nada más los últimos 5, los últimos 10, los últimos 20, los últimos 10, puedo utilizar este truco. Pero no siempre nos va a bastar conocer los últimos n elementos de una sucesión para calcular una sucesión recursivamente. Y es entonces cuando entran teoremas de recursión un poquito más fuertes. Bastante más fuertes. Pero bueno, creo que ya me pasé bastante. Sí, ya me pasé bastante de 1 hora, que quería que esto fuera corto. Pero bueno, no pudo ser. Así que les sigo después, en otro video.